Hace poco vi un video de Luna Martínez titulado "Si eres gorda e insegura, mira este video". No les voy a hablar de cada punto que ella tocaba en su video, pero el último punto que ella dio me resonó durísimo en la cabeza, literal. Y era porque se trataba de que tal vez el problema no es que eres gorda. Y yo me quedé como que, ¿what? Porque la idea que ella daba era simple, casi obvia, pero muy incómoda. A veces el problema no es que seas gorda, porque vemos personas gordas con todo lo que nosotros queremos. De que si tú quieres, vamos a decir, una pareja, si tú quieres, vamos a decir, un éxito profesional, una vida social activa, todo eso, o sea, hay gente gorda que lo tiene. Entonces, obviamente a veces hay que, ella misma utiliza la palabra humildad, y es que hay que tener la humildad de aceptar que el problema no es que seas gordo. Entonces, si esas personas existen, tal vez la gordura no lo explica todo. Cuando escuché esto, como ya mencioné, tenía una mezcla de incomodidad y resentimiento, porque durante muchos años utilicé mi peso como explicación principal y única para muchas cosas que no me gustaban en mi vida. Si no tenía muchos amigos, si no tenía novio, si no era una persona social, todo eso era por mi peso. La gordura era como una teoría total de mi vida. Explicaba todo y cerraba todas las preguntas. Pero esa idea del video abrió esa grieta en esa explicación tan cómoda, porque me hizo recordar algo que yo misma sabía desde hace años, pero que siempre había preferido ignorar. Una anécdota que pensé cuando estaba viendo el video es que tenía una amiga que era muy parecida a mí en todos los sentidos. Ella también era gorda, o sea, básicamente tenía un cuerpo que no era normativo. Entonces, nosotras no encajábamos en los estándares de belleza normales. Entonces nos conocimos cuando estábamos en el colegio. En esa etapa nuestras presentaciones físicas no eran tan diferentes. Las dos teníamos que utilizar nuestro uniforme escolar y no había muchas opciones para expresarnos a través de la ropa. Tampoco podíamos usar maquillaje en ese colegio, así que eso tampoco era un factor. Pero dentro de esas limitaciones había diferencias todavía. Ella sí se peinaba, yo muchas veces no, o sea, todavía tengo problemas con eso. Ella buscaba verse arreglada dentro de lo posible, de verse bien, incluso con un uniforme escolar. No podía usar maquillaje porque estaba prohibido, pero yo, mientras escribía, pensaba que tal vez si ella le hubieran permitido maquillarse, ella tal vez lo hubiera hecho. Porque ella tenía esa inclinación natural hacia arreglarse, hacia presentarse bien. Yo, en cambio, no, ni siquiera hacía el esfuerzo. Y aunque desde fuera podría parecer una diferencia pequeña, solo peinarse o no peinarse, en realidad decía mucho de cómo cada una se posicionaba frente al mundo. Por ejemplo, ella era una flor social, tenía muchos amigos y hablaba con todo el mundo. Era el tipo de persona que entraba a un curso y en poco tiempo ella estaba conversando con alguien, riéndose, haciendo nuevos amigos. O sea, no era como que, o sea, no era por su apariencia, era por su presencia social. Mientras tanto, yo era todo lo contrario. No es que no tenía amigos, pero no tenía tantos amigos como ella. No salía mucho, me quedaba más en mi mundo, más encerrada, más callada. No era ni soy particularmente buena iniciando conversaciones y tampoco hacía mucho esfuerzo por integrarme. Durante mucho tiempo, cuando recordaba esa diferencia entre nosotras, yo construía una explicación muy sencilla. Ella es menos gorda que yo. Ese es el factor que, según mi versión de la historia, lo explicaba todo. La diferencia entre su vida social y la mía era
o sea, la diferencia entre su facilidad para relacionarse con los demás y mi incomodidad constante era entre su vida llena de gente y la mía más solitaria. Era una explicación súper conveniente. Ella es menos gorda que yo. Porque cuando atribuyes todos sus problemas a algo que parece fijo, como tu cuerpo, también te libera de muchas responsabilidades. Si el problema es tu cuerpo, entonces no hay mucho que hacer, no hay decisiones que revisar, no hay hábitos que cuestionar y no hay esfuerzos por intentar. El problema es estructural, el problema es visible, el problema es tu peso, el problema es cualquier otra cosa. Pero la realidad es que la diferencia entre nosotras se volvió todavía más clara cuando crecimos y salimos del colegio. Nuestras vidas tomaron caminos distintos. O sea, ella empezó a trabajar y yo empecé a ir a la universidad. Nuestras diferencias de presentarnos al mundo se volvieron muchísimo más evidentes. Yo muchas veces andaba mal arreglada o andaba con la pijama médica en la universidad. Y tampoco era una prenda que yo particularmente estilizara mucho. Era funcional, era amplio, me quedaba súper ancho. Y no era una prenda que me hiciera sentir particularmente bien conmigo misma. Ella se convirtió en una chica que sí se preocupaba por su apariencia. No de una manera obsesiva, ni superficial, ni vanidosa, sino de manera consciente. Se arreglaba, cuidaba cómo se veía, pensaba en su presentación. Y su vida social reflejaba eso. En su trabajo tenía muchos amigos, salía mucho con chicos y chicas, o sea, con todo el mundo. Es que tenía una vida social muy activa, tenía gente alrededor, tenía citas, salidas y planes. Mientras tanto, yo seguía con mi vida social muchísimo más limitada. Durante ese tiempo seguía pensando que la diferencia era el peso. Pero si soy completamente honesta conmigo misma, esa explicación siempre estuvo incompleta. Porque cuando pienso en cómo yo era en esa época, hay muchas cosas que también estaban presentes. No era solo el uniforme médico, no era el hecho de que yo no me arreglara mucho, también estaba mi actitud frente a la vida social en específico. Porque yo casi no hablaba con gente, yo no iniciaba conversaciones, yo no hacía el esfuerzo por integrarme, no me exponía socialmente. O sea, es difícil tener muchos amigos cuando tú nunca hablas. Es difícil que la gente se acerque a ti cuando tú mismo estás constantemente enviando señales de que quieres distancia. Eso no significa que mi peso no influyera en nada. Ser una niña gorda definitivamente afectó la forma en que yo me percibía a mí misma y la forma en la que otros me perciben. O sea, porque crecer en un mundo que constantemente te recuerda que tu cuerpo no es el ideal, obviamente tiene consecuencias psicológicas reales. Pero, o sea, eso no significa que mi peso era toda la historia. Porque había muchos otros factores que tenían que ver con mi comportamiento, con mis decisiones, mis miedos y mis hábitos sociales. Reconocer eso requiere una forma de humildad incómoda, porque aceptar que no todo es culpa del mundo también implica aceptar que algunas cosas sí están en tus manos. Y esa es muchísimo más aterrador que la idea de que todo está perdido desde el principio. Durante muchos años yo viví en algo que se podría llamar una fiesta de autocompasión. No lo digo para insultarme, lo digo porque es una descripción bastante precisa del estado mental en el que yo estaba. Porque yo caí en un estado en el que sentía que estaba en completa desventaja. Porque la autocompasión empieza cuando algo legítimo, cuando te sientes herida, excluida o insegura, es natural buscar una explicación que te proteja emocionalmente. Es una forma de consolarte. Pero con el tiempo, esa autocompasión puede convertirse en algo más peligroso, una explicación total de tu vida.
Todo lo malo se debe a esa característica que te hace sentir diferente. Todo lo bueno que le pasa a otros se explica porque ellos no tienen ese problema. Poco a poco, esa narrativa crea un callejón sin salida. Porque si el problema es algo esencial, algo que no puedes cambiar fácilmente, entonces, ¿para qué intentar? Intentar implicaría arriesgarte a descubrir que el problema no es solo ese, sino también había cosas en ti que se pueden cambiar. Y eso duele más. Mi amiga, la misma que ha sido una flor social desde siempre, muchas veces me decía algo cuando éramos adultas. Cuando yo me quejaba de que yo no tenía novio, ella me decía: Carolina, tú tienes mucho que dar, solo tienes que ponerte out there. Tú eres muy linda y a los hombres les gustan las mujeres gordas también. That's not, like, eso no es un big deal. Yo tenía que dejar que la gente me conociera. Y en ese momento yo escuchaba sus palabras como una mezcla de gratitud y escepticismo. Parte de mí quería creerle, pero otra parte de mí pensaba que ella simplemente no entendía lo que era ser yo. Lo curioso es que mi psicóloga en otro momento completamente distinto me dijo algo muy parecido. Y hasta otras amigas me han dicho que yo soy muy carismática y que sí, que sé yo qué. Pero de nuevo a mi psicóloga. Yo me estaba quejando de que quería un novio. Y me quejaba de que yo estaba frustrada porque eso no estaba pasando en mi vida. Y ella me dijo la misma línea: tienes que ponerte out there, tú tienes mucho que ofrecer. O sea, no esas mismas palabras, pero ustedes entienden. O sea, me decía: tú tienes muchas cualidades, tú tienes mucho que otra persona puede apreciar más allá del cuerpo. Aunque ella siempre me dice de que hay un hombre que le gustan las mujeres gordas, pero that's not the point. Y mi respuesta fue casi automática: sí, yo tengo mucho que dar, muchos problemas. Y es verdad, o sea, tengo muchos problemas, tengo ansiedad, inseguridades, miedos, patrones que estoy intentando cambiar. En muchos sentidos soy un work in progress, un work in progress, pero ahora entiendo que casi todo el mundo lo es. Nadie llega completamente terminado a las relaciones, a las amistades, a la vida social. Todos estamos de alguna manera en proceso. La diferencia es que muchas personas igual se ponen out there, igual salen, igual hablan con gente, igual intentan. Yo, en cambio, muchas veces ni siquiera llegaba a ese punto. Otro punto que mencionaba Luna Martínez en ese video también me incomodaba bastante. Ella decía que si eres una persona como gorda, que se siente atrapada o limitada por su peso, algo que puede ayudarte es rodearte de personas gordas que no sean unas perdedoras. Personas que tengan vidas normales o incluso buenas, que tengan amigos, pareja, una vida social activa y libertad profesional. La lógica detrás de esa idea es bastante simple. Si todas las personas gordas que conocen están miserables, solas o frustradas, es muy fácil construir la narrativa que este destino es inevitable para personas con ese cuerpo. Pero si conoces personas gordas que están viviendo sus vidas, que salen, que trabajan, que tienen relaciones, entonces la narrativa empieza a romperse. Y la realidad es que, como mi amiga, yo también tengo otras personas así a mi alrededor. Tengo personas gordas en mi vida que tienen amigos, personas que tienen éxito profesional y también vidas sociales activas. Pero si soy completamente honesta, también tengo que admitir que durante mucho tiempo encontré maneras de descartar esos ejemplos. Tenía dos justificaciones para explicar por qué ellas sí y yo no. La primera es que eran menos gordas que yo. Tal vez eran consideradas gordas dentro de los estándares sociales, pero en mi mente existía una jerarquía. Había niveles de gordura y yo siempre me colocaba en el nivel que hacía la vida más difícil. Así podía seguir creyendo que nuestras experiencias no eran comparables. La segunda justificación era que estas personas
aunque tuvieran lo que tuvieran, se quejaban mucho de su peso. Entonces yo pensaba algo como, bueno, sí, tienen pareja, amigos, pero igual sufren por su peso e igual están inconformes. Mi amiga no lo hacía, pero that's not the point. Entonces eso también me permitía descartarlas también. En mi mente, ninguna de esas personas contaba como evidencia en contra de mi narrativa. Si eran menos gordas, no contaban. Si se quejaban de su peso, no contaban. Siempre había una razón para mantener intacta la historia de que mi vida estaba inevitablemente limitada por mi cuerpo. Ejemplo muy claro, que esto parece algo pequeño, pero dice mucho sobre mis patrones, son las aplicaciones de citas. He hablado con muchos chicos en aplicaciones de citas, o sea, específicamente mi tipo, de que ustedes no saben. O sea, no es que yo no tenga, o sea, yo soy una rompecorazones, literal. Pero las conversaciones empiezan, fluyen, se desarrollan. Y cuando llega el momento en el que una interacción podría avanzar hacia la vida real, yo entro en pánico. O sea, yo empiezo a buscar formas de retroceder. Respondo menos, los bloqueo, encuentro excusas para no concretar encuentros. Y realmente, literal, a veces me preguntan, ¿vamos a salir? Y yo, no quiero. La razón es simplemente la misma. Tengo miedo de que cuando me vean en persona se den cuenta de que soy gorda. Lo curioso, lo irracional, es que en mi perfil hay fotos de mi cuerpo. O sea, no es que yo estoy engañando a nadie. Claramente, en esas fotos, claramente se nota que estoy gorda. No estoy ocultándolo. No estoy usando de que ángulos súper engañosos ni filtros extremos. La información está ahí. Pero hay una parte de mí convencida de que en el momento en que nos veamos en persona será una revelación increíble. Pero si soy completamente honesta, creo que mi miedo más real es más complicado. El miedo de que tal vez sí les guste, que tal vez sí haya química, que tal vez la narrativa que he construido durante años, esa narrativa que me protege, donde mi cuerpo explica todas mis carencias románticas y sociales, empieza a desmoronarse. Porque si alguien puede verme, conocerme y aún así sentirse atraído por mí, entonces tengo que enfrentar una posibilidad muchísimo más incómoda, que muchas de esas barreras en mi vida no eran tan inevitables como yo pensaba, que algunas también fueron construidas por mí. Durante mucho tiempo pensé que mi vida estaba limitada principalmente por mi cuerpo. Hoy sospecho que también estuvo limitada por las historias que me contaba sobre él. Y cambiar esas historias, más que cambiar mi cuerpo, puede ser el trabajo más largo de todos.